Queridos padres de familia, acudientes y estudiantes de grado sexto, reciban un cordial saludo de parte del profe Quimbayo. A continuación, una breve explicación de la guía número 3 en la asignatura Filosofía para Niños. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, el tema de la guía número 3 es el argumento. Para empezar, debemos tener en cuenta que la mayoría de palabras que manejamos en nuestro idioma español tienen un origen que se remonta en el pasado, en el tiempo. En el caso de la palabra argumento, podemos ver en el texto que nos indica que ésta tiene un origen en el idioma latín, que es un idioma que ya se extinguió, es un idioma que prácticamente no existe, es muy pocas las personas que lo conocen, pero de ese idioma eh, se deriva o viene una palabra denominada argumentum que consta de dos partes. Una que es arguere, como lo indica acá la guía, que significa dejar en claro. Y otra palabra que es mentum, que significa instrumento. Si unimos estas dos definiciones, podemos decir que un argumento es un instrumento que nos ayuda a dejar en claro una información o que nos permite dejar en claro una información. ¿Por qué es importante esto? Porque los argumentos son indispensables para la vida diaria. Es importante tener argumentos para validar o no una información, para saber si cierta información que nos están presentando es correcta o no. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, viene acá una breve explicación de lo que significa un argumento. Luego viene otro párrafo que nos indica cómo podemos identificar un argumento dentro de un texto. Generalmente, cada vez que se va a expresar un argumento se inicia con la palabra porque, es decir, es el momento en el cual nosotros vamos a presentar las razones por las cuales nuestra idea es válida. Luego de esto viene una parte muy importante en el texto que es esta, donde nos advierten que es importante saber identificar una afirmación de un argumento y de una evidencia. Las tres cosas pueden parecer similares, pero son diferentes. Ojo con esto, están relacionadas entre sí. Por esa razón, les coloqué el siguiente ejemplo en la guía. Leamos el siguiente párrafo. Dice, el Sol es un cuerpo celeste que se encuentra en el espacio exterior y está compuesto por diferentes gases como helio y nitrógeno que se encuentran en combustión, es decir, quemándose. Si cogemos este párrafo que acabamos de leer y queremos identificar en él una afirmación, un argumento y una evidencia, podemos decir que esta primera parte, el Sol es un cuerpo celeste, es la afirmación. ¿Por qué? Porque es una información que en lo general la mayoría de las personas ya conoce y da por válida. La segunda parte, que se encuentra en el espacio exterior, viene siendo el argumento. ¿Por qué viene siendo el argumento? Porque es la frase que explica, ¿sí? Que da las razones por las cuales el Sol es un cuerpo celeste. Está diciendo que es un cuerpo celeste porque se encuentra afuera, allá en el espacio. Por último, tenemos las evidencias. ¿Qué vienen siendo las evidencias? Pues las evidencias son los datos, ¿sí? Que nos ayudan a soportar el argumento. Es la información científica, por así decirlo, que nos ayuda a expresar que nuestra idea es válida. En este caso, la información científica en relación con el Sol es la siguiente. Dice que está compuesto por diferentes gases como helio y nitrógeno que se encuentran en combustión, es decir, quemándose. ¿Por qué son evidencias? Muy sencillo, porque a través de muchos años de investigación, los científicos, por medio de los telescopios o por medio de las ondas espaciales que envían al espacio, han logrado captar esta información por medio de diferentes tipos de instrumentos y han podido evidenciar que el Sol
Es una gran bola de fuego que está hecha de gases que entre sí se están quemando, así como cuando se abre el fogón de la estufa, ¿sí? Y el gas se empieza a quemar. De la misma manera funciona el Sol. ¿Listo? En este párrafo se explica claramente las tres diferencias entre una afirmación, un argumento y una evidencia. Luego de esto, en la siguiente columna, encontramos las razones por las cuales es importante saber argumentar. ¿Ya? La primera de ellas, convencer a otro o a nosotros mismos sobre una idea. Generalmente cuando estamos hablando, cuando estamos dialogando, cuando estamos viendo un programa, compartiendo información y queremos compartirla con otra persona, muchas veces no nos creen, se nota su cara de incredulidad o que manifiestan y lo que le estamos expresando es mentira. Entonces los argumentos nos ayudan a mostrarle a esa otra persona que lo que estamos diciendo es cierto, porque le vamos a presentar unas razones válidas, le vamos a mostrar el por qué lo que nosotros estamos diciendo es verdadero. También los argumentos nos ayudan a justificar o no realizar una acción. Ejemplo, vamos a suponer que un grupo de niños se reúne a jugar un partido de fútbol, pero en este grupo de niños hay un niño o una niña pues que lastimosamente no puede jugar y sus compañeros creen que él no quiere jugar con ellos porque de alguna u otra manera no está dispuesto o simplemente no quiere hacerlo, cuando en realidad, vamos a suponer de pronto hay una razón válida. Entonces el niño podría expresar, ¿sí? Que cada vez que juega fútbol se agita demasiado y siente que el pecho le aprieta y que por esta razón no puede respirar. Entonces, que está con ellos para verlo jugar el partido, pero que no necesariamente va a participar del juego. Está mostrando con argumentos por qué razón no puede participar de la actividad o por qué razón no puede realizar la acción. También nos sirve para sustentar la veracidad de una idea o establecer una postura acerca de lo que pensamos. Es el momento en el cuando nosotros decimos, es que a mí me parece que eso no es cierto porque es cuando nosotros, de forma personal, expresamos las razones por las cuales estamos o no estamos de acuerdo con un determinado tema. Ahí es cuando estamos utilizando los argumentos, por eso son tan importantes en la vida cotidiana. Por último, y tal vez lo más importante relacionado con la asignatura de filosofía para niños, nos ayuda a desarrollar la capacidad crítica. ¿Cómo así la capacidad crítica? Muy sencillo. Es esa habilidad, la capacidad crítica es esa habilidad para analizar si lo que estamos viendo, escuchando, lo que estamos captando por medio de nuestros sentidos, la información que nos están mostrando es válida o no. Porque a través del análisis que vamos a hacer por medio de la lógica, que es la base de la filosofía, podemos determinar si lo que nos están diciendo o nos están mostrando es verdadero o es falso. Si nos están queriendo engañar o en realidad nos están mostrando algo que es cierto. Por eso es importante siempre prestar atención a los argumentos, porque muchas veces nos pueden presentar información que a primera vista parece válida, pero si la analizamos detalladamente nos vamos a dar cuenta que no es cierto. Por eso debemos analizar siempre la información. Luego de la explicación del tema vienen las instrucciones que ya ustedes las conocen. Por favor, marquen muy bien sus datos en las hojas escritas y en el asunto del correo. La primera actividad. Elabore un dibujo que represente qué es un argumento y ojo con esto, ojo con lo que dice aquí. Explíquelo con sus propias palabras por medio de un párrafo de mínimo 5 o 10 renglones. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Que usted como estudiante va a pensar en un dibujo que represente el argumento. Si el argumento es dar razones acerca de una información, ¿de qué manera puedo representar yo eso por medio de un dibujo?
y luego con sus propias palabras, no copiado de internet, va a explicar por qué ese dibujo representa el argumento. Ejemplo, este dibujo representa el argumento porque el signo de interrogación quiere hacer ver que el niño está pensando en que con sus propias palabras, ¿ya? Para mirar de qué manera ustedes están relacionando el tema. En el segundo punto vienen unas preguntas. Tienen que escribir la pregunta y la respuesta para poderla revisar de forma correcta en la actividad. La primera, ¿qué relación tiene la caricatura de Mafalda con el tema del argumento? Entonces nos vamos acá a la caricatura. Aquí podemos ver este personaje, esta niña que se llama Mafalda, con su amigo en un diálogo, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es analizar esta situación como la ven acá, ¿sí? Mirar qué dice este comentario, lo que pregunta Mafalda, este momento de silencio y la respuesta que le da el amigo, para mirar de qué manera esta caricatura se relaciona con el tema del argumento. Y lo explican, lo contestan ahí. Ejemplo, la caricatura se relaciona o no, eso lo deciden ustedes, con el tema del argumento porque ambos personajes están hablando de, o porque la situación es una pregunta o es un análisis. Ya ustedes se encargan de mirar el dibujo. Luego aquí, ¿es posible afirmar que todo argumento es verdadero? Recuerden lo que hablamos ahorita más anteriormente en el video. ¿Será que todas las veces que nos presentan un argumento estos pueden ser válidos? ¿O será que en algún momento los argumentos también pueden ser falsos para tratar de convencer a otra persona? Entonces eso lo explican ustedes con sus propias palabras. Por último, ¿considera usted que es importante saber argumentar? Es decir, ¿considera usted como estudiante que es importante que las personas tengan esa capacidad para saber explicar y sustentar sus ideas para convencer a otro de que lo que están diciendo es verdadero, que la información que están manejando es cierta? Listo, contestan eso con sus propias palabras. Por último, dice aquí, analice los siguientes ejercicios. Elabore para cada uno de ellos un dibujo, es decir, que como son dos ejercicios, el A y el B, tienen que hacer dos dibujos. Identifique en cada uno de ellos cuál es la afirmación, cuál es el argumento y cuáles son las evidencias. Tenga en cuenta el ejemplo desarrollado en la guía. Muy sencillo. Entonces lo que ustedes van a hacer es que con cada uno de estos párrafos van a realizar el mismo ejercicio que se hizo acá. Dividir en el párrafo cuál es la afirmación, mírela acá, cuál es el argumento, mírelo acá, y cuáles son las evidencias. Entonces ustedes cogen el primer párrafo y miran hasta dónde va la afirmación, ¿sí? Miran hasta dónde, de dónde a dónde va el argumento y de dónde a dónde van las evidencias. Y dividen ese párrafo en tres partes y le hacen el dibujo. Lo mismo hacen para el segundo párrafo. Miran hasta dónde va la afirmación, de dónde a dónde va el argumento y por último hasta dónde van las evidencias y le hacen un dibujo que esté relacionado con el párrafo. Espero que la explicación de la guía sea bastante clara. Si tienen alguna duda, por favor, no olviden que pueden utilizar el grupo de filosofía para enviar cualquier pregunta, duda o comentario que tengan antes de enviar las actividades al profesor. Recuerden que se califican una única vez, por eso es importante que todo aquello que no entiendan lo pregunten a tiempo. Para todos les deseo un buen día y una muy buena semana.